La mesa de riesgo eléctrico nace a partir de una organización territorial por parte de los vecinos y organizaciones que venimos reclamando desde el inicio de la causa, en el año 2010. Una causa que está absolutamente incumplida. El gobierno de la ciudad debe presentar un plan integral de obra para mitigar los riesgos que tenemos en el barrio. El plan de obra nunca se presentó, no tenemos desde la mesa, como así también desde la justicia, entiendo que no han presentado ningún tipo de plan. De hace 6 años, cuando falleció una compañera nuestra, ahí empezó nuestra lucha. Anteriormente luchábamos, pero no tanto como en ese momento que perdimos una compañera. Estos temas del riesgo eléctrico estuvo quieto, dormido, y después de eso empezó a moverse. El primer urbanizador fue Pillero, transformó lo que era un basural en un barrio habitable, y si hay luz es porque hubo vecinos del barrio que, lo que en otra época fue la comisión pro luz, y a lo largo de la historia se fue dando de distintas maneras, sigue pasando hoy por hoy, que son los vecinos los que se ocupan de eso. La gente los fue armando como fue pudiendo y necesitando, pero que por supuesto hay un colapso de eso, y es el Estado el que tiene que regular y organizar el arreglo de todo eso, obviamente acompañado por la comunidad, pero bueno, vemos que eso tarda no solo en resolverse, sino en encararse. Nosotros no podemos decir, bueno, llamamos a la cuadrilla de emergencia y vienen y nos solucionan el problema. No, porque ellos se limitan a un lugar nada más que tienen autorizado, que es fuera de la casa. Si adentro de la casa te sucede algo, o te estás incendiando, o se electrocutó una persona, ellos no te pueden asistir, porque tienen limitado el servicio. Pero nosotros como habitantes de la 2124 Zabaleta no somos los clientes, el cliente es el gobierno de la ciudad. O sea, el que le pueda hacer el reclamo concreto a Edesur, sí hacemos indirectamente, no como clientes, sino a través de los reclamos en conjunto, nos hacemos escuchar y nos hacemos ver. Todas las leyes dependemos de la UGIS, un ente que realmente aplaca las cosas y no soluciona. Solo hace parches, ¿entendés? Es un gran negociado. Las obras, históricamente, las villas son una empresa para los empresarios. Esa es la realidad. Lo que siempre sucede con el gobierno de la ciudad, de que muchísimas de las excusas para poder abastecer de los servicios urbanos básicos al barrio siempre tienen que ver con problemas de uso de la comunidad, de la población. Si es electricidad, porque entonces que el barrio esté conectado a 3 fases, que hay actividades que no son residenciales. Bueno, si hay actividades que no son residenciales, como puede haber en cualquier barrio o en cualquier ciudad, es identificarlas, cuantificar lo que se necesita para abastecer esa actividad, sea la que fuere, sea un taller de costura o sea un horno eléctrico, una panadería. Es imposible pensar que no hay una posibilidad técnica de abastecer o de dar suministro, porque sucede en todos los barrios, en todas las ciudades del país. Los riesgos básicamente son los riesgos de vida, de poder caminar sin morir electrocutado, ya sea porque tenemos alguna conexión, en una mala conexión, o porque los cableados eléctricos se encuentran a una altura irregular, o porque los cables de alta tensión rozan las losas o las chapas, o simplemente porque caminando sobre los pasillos o las calles o las plazas se nos caen los postes de luz. Hace 3 o 4 meses nosotros tenemos que tener 240 volts, dicen, de energía, que tampoco tenemos, a veces tenemos 180 porque marcamos, se fue a 500, se quemaron varios electrodomésticos, siempre nos pasa. Y bueno, imagínate que eso no hay quien te lo reponga. Nosotros tenemos comedores, tenemos espacios para los pibes, y todo se dificulta. Todos los cables de alta tensión están pegados a las ventanas, a los portones grandes de los vecinos. Cuando llueve siempre hay paredes que están electrocutadas. Ese día nosotros en el comedor que estaba en Tierra Amarilla repartíamos la comida. La tarde ya era como la primera que llegaba siempre, ¿no?
Y yo justo ese día estaba con bota porque se inunda, del pasillo donde ella se inundaba de una manera tremenda. Y entonces cuando me llega un llamado de la nuera, en el llamado me dice, Gilda murió. Yo me quedé como si la vi hace una hora. Estuvimos juntas. Entonces yo me acuerdo que corrí 50 metros, una vecina me gritaba que retroceda, que volvete Nati, volvete, me decía, porque está todo el pasillo electrocutado. Y entonces yo me doy la vuelta de la manzana y bueno, sí, efectivamente ya estaba la policía ahí, no nos dejaron acercar, ya había fallecido, o sea, falleció instantáneamente. Caminaba por los pasillos y no sabes si hay un cable pelado y así todos los días algo nuevo, ¿entendés? No hay voluntad del gobierno para llegar a un acuerdo de una vez por todas y darle solución a esta necesidad que estamos padeciendo desde hace años. Ni siquiera el gobierno ha hecho un cálculo de la demanda energética de Villa 21, entonces difícilmente pueda pensar un plan integral cuando no sabe ni cuánto suministro eléctrico necesitan las viviendas del barrio, porque creo que no nos ponemos ni de acuerdo en la base poblacional. Entonces, cualquier cosa que nos digan que tiene pensado un plan integral, digo, desde la base no nos contestan preguntas muy básicas. Todos los reclamos, todos los escritos, todos los proyectos, todo lo legal que hemos presentado, todas las organizaciones, esta junta vecinal también, la anterior también, todos hemos hecho algo por este riesgo eléctrico. Salimos a las calles incluso con nuestras velas, pero nada, ¿viste? Cuando decís, no les importa nada, no les importa la vida de nadie, de los pibes que son el futuro. Y pagamos las consecuencias nosotros, la gente del barrio, cuando los transformadores se revientan y se queman las casas. En el invierno que te quema todas las cosas de la casa, lo electrodoméstico. Tenemos vecinos que usan respiradores, entonces cuando hay un corte y está tardando mucho, ya no empiezan a llamar. Tienen que poner el respirador al vecino. Entonces, son un montón de cosas en las cuales nosotros siempre estamos dando la forma de poder ayudar al vecino. Este barrio casi nunca el gobierno avanza. Y no sé qué están esperando. Otra parte más. Hace unos años atrás, ni bien asumimos, hicimos una denuncia en la cual entre todas las organizaciones luchamos y se pudo ganar, pero el gobierno de la ciudad no cumplió. Desde hace rato le venimos diciendo que mínimamente por lo menos queremos que traigan los trafos, se comprometan con los transformadores que prometieron y no cumplieron, y así muchas cosas más. Terminó la pandemia, pero todo sigue igual, al contrario. No hay transparencia, no sabemos de contrataciones, no podemos seguir las ejecuciones de presupuesto. Digo, cuestiones que son muy básicas en términos de participación no suceden en esta causa. Con lo cual no es una cuestión de presupuesto, sino de interés en que nos garanticen los derechos a estos sectores. Por no tener un proyecto de ley de urbanización, se encuentran bajo un abandono constante, bajo a una desidia y bajo un riesgo que es de público conocimiento. Ya se sabe que no son villas de emergencia, son barrios afianzados en muchos aspectos, pero con abandono del Estado en muchos otros aspectos, que yo creo que ya es momento de reclamar no solo la presencia, sino una presencia inteligente, óptima y adecuada. Estamos luchando para elevar la causa y para que me asesoren abogado o defensoría cómo hacer para que esta causa siga adelante y no quede trabada. Nosotros no nos organizamos, nadie nos escucha. Le exigimos al gobierno de la ciudad que cumpla con la justicia, que cumpla con las leyes, que cumpla con nuestros derechos de vivir dignamente, que presente el plan integral de obra para poder vivir sin riesgo. Gracias a todas las organizaciones que existen en el barrio tenemos intervenciones, conquistas y a veces quedamos invisibilizados, no salimos en ningún lado. Nadie se entera de que hay personas que luchan realmente con convicción, con valores y de verdad con la gana de querer vivir mejor, ¿no? Todavía seguimos esperando ese cambio de vida que nosotros anhelamos, pero profundamente.